Muy bien, Brígido, pues bienvenido al Búnker del Talento. La verdad que me da mucho gusto conocerte. También es importante señalar que es la primera vez que nos vemos. Y bueno, para mí es un gusto porque déjame te cuento que aparte eres el primero de los que no son tan locales. Hace poquito estuvo aquí Fernando, pero por ahí había algo de empatía en cuestión de que ya nos conocíamos un poquito, de que es de Cihuatlán, que es un municipio ahí vecino, pero bueno, eres uno de los primeros que viene pues de más lejecitos, ¿no? Ujú. Y fíjate que cuando estuve viendo un poquito como tu historia, veía que naciste en Guadalajara y digo, tal vez es algo muy personal, pero me surgió mucho la duda de cómo es, ¿no? Porque por lo regular la gente de aquí del pueblo no queremos estar en la ciudad o estamos muy enamorados de esta vida como bien tranquila, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntame un poquito cómo es esa vida en la ciudad, si te gusta, si no te gusta o si prefieres la tranquilidad de un pueblito pequeñito como aquí, no sé cuál es No, la perspectiva de alguien nacido en la ciudad. no, pues William, antes que nada agradecerte que me estén invitando a este programa del Búnker de Talento, a ti, todo el equipo extraordinario, la verdad me están recibiendo muy amablemente con un café bien rico, ahí provechito para todos. Y veo que te pones más nervioso que yo, pero no te preocupes, ¿eh? No, y créeme que lo que estás diciendo, que quizás voy a ser de los primeros foráneos, pero estoy muy seguro que a corto tiempo quizás ya voy a ser de los locales, conforme ustedes van a irse entrevistando con los demás compañeros y amigos de la región, que como tú dices, algunos se permanecen aquí y otros terminan migrando a otras ciudades con la necesidad de buscar unas condiciones totalmente diferentes de vida. Mira, la vida de la ciudad, no sé, mira, yo nací en Guadalajara. Yo creo que a partir de los 6 años mi papá es originario del Grullo, Jalisco, y tomaron la decisión mis padres, pues nosotros estábamos pequeños, de regresarnos a vivir al Grullo. Siempre me encantó Guadalajara, la ciudad para mí se me hacía activa, se me hacía impresionante. Había cosas que quizás a mí me llamaban de atención de niño, que eran muy diferentes que lo que nosotros vivimos en el interior del estado. Y al final de cuentas, bueno, terminamos viviendo en el Grullo. Ahí tuve la prepa, la parte de la universidad me la aventé en Autlán. Hasta un momento en que dije, vamos regresando a Guadalajara. Pero no fue a regresar a Guadalajara por una cuestión de ciudad, sino por una necesidad de estudio. Porque estudié Ciencia Política y Administración Pública y en una carrera que se encuentra en Autlán, que antes se llamaba IESA, ahora se llama Univag, Universidad de Valle de la Grana, pero en aquel momento yo fui la primera generación y era una materia que me llamaba la atención, donde vi que había mucho desarrollo y desempeño de mi materia en Guadalajara. Y me fui por esa cuestión. A mí, bueno, cuando migro a Guadalajara se me hizo algo muy tranquilo, siempre me gustó, me adapté muy rápido. Sí, la vida es muy corta. En Guadalajara la vida es muy corta, es muy acelerada, hay mucho tráfico, pero bueno, hay gustos para todos, ¿no? Hay momentos en que uno dice, ¿sabes qué? Ahí muere, me regreso acá, o algunos dicen, me voy de vacaciones a Mazamitla, y es la manera que cada persona se va adaptando. Pero sí hay una gran diferencia. Una cosa que sí me encanta es una cosa que se llama tiempo. El tiempo en el interior del estado te rinde más del doble. Ahí en Guadalajara te despiertas, en lo que te peleas con el tráfico, en lo que llegas, ya de repente te das cuenta en el trabajo y dices, ya me está dando hambre, pues ya es mediodía. Se ve muy rápido. Y acá no, te da tiempo, puedes trasladarte a todos lados. Eh, Mientras en Guadalajara dices, voy del periférico al centro, voy a Tlaquepaque, voy a Zapopan, acá estamos pensando, pues voy al periférico, pues llego bien rápido. Voy al centro, pues hasta caminando. Y yo creo que las dinámicas ya se empiezan a hacer de, mejor voy, en el caso de su servidor, que estoy regularmente en el Grullo y en Autlán, pues voy al Grullo, voy a Autlán, voy a Limón, que voy a Tonaya, que francamente, pues dices, para mí ya es cerca, a comparación de lo que uno vive en la ciudad. Pero bueno, ya estamos otra vez instalados en el interior del estado y es una de las cosas que más me ha encantado, el tiempo. Te hace rendir bastante. Bien, fíjate que algo que me gusta mucho de este proyecto es que también nos permite conocer otro lado, ¿no? De la persona, en este caso, pues Ujú. de ti. Eh, y me llama mucho la atención, sé que, porque muchas personas lo que pueden ver es nada más como a la figura pública, ¿no?
pero no vemos como lo que hay detrás y eso es como la magia que tiene este espacio. Me gustaría conocer un poquito de tus papás, de tu formación, porque bueno, tus papás son comerciantes y cuando los papás trabajan, la verdad es que algo bien nos tiene que dejar, ¿no? Al menos ese ejemplo de, pues, de la gente trabajadora. Ajá, sí, mira, mi papá, yo creo que he aprendido de los dos bastantes. Mi papá ya falleció, ahí tuvo unos problemas de salud y se nos adelantó, pero nos dejó muchísimo conocimiento, efectivamente. Yo creo que yo aprendí todo lo que me enseñó mi papá hasta que falleció. Y yo creo que es un aprendizaje que todos nos vamos a dar cuenta. El día que ya están ausentes, dices, ah, caray, esto. Y uno aprende de las cosas buenas y tanto de las cosas malas. De no repetir patrones, de decir, ah, no quisiera hacer esto. Y pues al final de cuentas te dejó una enseñanza. Mi papá es originario del Grullo. Él básicamente se dedicó al tema, en su momento fue comerciante en el tema de las carnicerías, era obrador. Estuvo vendiendo quesos, yo vendía quesos con él, nos mandaba a vender quesos casa por casa de Grullo, yo creo que fue el primer trabajo que tuve. Vendíamos queso, en una ocasión tuvimos un accidente porque la charola se nos cayó con los quesos, ya no sabíamos ni qué cara poner con mi papá cuando llegamos con los quesos, pues todos desbaratados del piso, ¿no? Pues nos puso un regañadón, pero bueno, son gajas del oficio donde uno va aprendiendo. Mi papá de repente se va a Guadalajara. Estuvimos también trabajando ahí con el tema de obrador, pero ahí fíjate que hay un tema muy importante que quiero compartirles. Mi papá trabajó en la cervecería Moctezuma. eh, Cuando terminó la universidad, para ese entonces todavía no conocía a mi mamá, pero es una historia que nos platica ahí. Y hubo un momento en que la cervecería Moctezuma, estamos hablando de esa época, ¿sí? Tuvo un incidente donde se tira amoníaco y varios ahí fallecieron, al parecer 2 personas a la hora de evacuar. Dentro del grupo de brigada que estaba, mi papá formaba parte de esa brigada, junto con otras personas se metieron a sacar más compañeros que estaban cayendo, que ya no podían respirar. Papá creo que lo hospitalizaron como 2 días en observación, pero sí nos platica esa anécdota de una cruda realidad que vivieron ahí en el entorno de estar salvando a sus propios compañeros. Y de recuerdo de él tengo un termo por ahí de 1 litrito de acero inoxidable que se los regalaban. Mi mamá de Guadalajara, allá se conocieron, hicieron familia, aquí estamos dando guerra. Y se tomaron la decisión de venir para acá. Mi mamá se dedicó, es autodidacta, es maestra de manualidades. No es una maestra de profesión en una escuela, pero es una maestra siempre ha dado cursos de diversas pinturas, de tejidos, de adornos. Le dice la maestra Ángeles, es muy popular ahí, conocida en el Grullo. Y en Navidad es también porque envuelve regalos impresionantes que dices tú, no, pues yo nomás le hubiera puesto el papel y la cinta, no, hace regalos con moños que se ven muy ostentosos el regalo, que a veces dices, ahí vale más el empaque que quizás lo que trae adentro. Y yo les estuve aprendiendo bastante en ese sentido mis padres, el hecho del trabajo, la consistencia, pero sobre todo el valor. Mi madre llegó a vivir una etapa muy compleja, que ahí es donde le aprendí la sensibilidad, donde tenían, por darle un término así como es, pobreza extrema. Allí en Guadalajara, vivía por la zona de Polanco, donde había historias donde nos compartía que era Navidad y mi abuelito José, dice, contra penas nos hacían llegar regalos que conseguía de segunda, de baratas, de que alguien le regalaba, muñecas muy usadas, todo, y vivían inclusive en la parte de atrás de una casa de unos parientes de ellos. Pues los propietarios, pues, por obviedad, tenían un poquito más de recursos y dice que era muy complicado porque en Navidad no les permitían a veces ni siquiera arrimarse a la casa, porque en la casa sí el arbolito, que sí había regalos nuevos, y mientras tanto ellos tenían a lo que en su momento mi abuelito José alcanzaba a conseguir. Y la mamá de mi mamá, pues bueno, más bien me comentaba mi mamá que mi abuelita, mi bisabuela, les regalaba muñequitas de trapo. O sea, era una situación muy cruda que cuando me lo platicaba mi mamá, a mí de que existe. Y también no podemos ser ciegos a una realidad que es actual también. Y es parte de lo que quizás en momentos me motivan, ¿no? Y que son cosas que a mí me motivan a seguir trabajando por adelante.
en temas de la política, porque pues, esto la administración pública es un arte muy, muy impresionante. Pero yo creo que me enseñaron mucho los valores, los valores. Mi papá, una persona que siempre le gustó andar en bicicleta en el Grullo, le conocían como Don Neto, y ahí mi papá, mientras tanto ahí su parentela, pues no, camionetones, carna, mi papá en su bicicleta, bien sencillo. Don Neto, ay, gracias por aportar todas las enseñanzas que me diste. Bien, fíjate que te voy a contar un poquito. Yo tengo un hermano nada más, y tengo otro medio hermano que no está aquí, que no he tenido la suerte de convivir mucho con él. Dentro de mi núcleo familiar tengo un pequeñito y una niña. Mi niño tiene 5 años, la niña tiene 2. Y pienso mucho como en la convivencia entre ellos, ¿no? Yo y mi hermano, bueno, más bien él fue muy rudo conmigo, por desgracia para mí. Y ahorita mi niño es un poquito rudo con la niña, y veo que la niña como que tiende a tener ese comportamiento porque nos agarramos jugando los tres, ¿no? Porque es lo que sé hacer, pues, o sea, es como fui educado, fue como crecí, como que yo trato, con lo que yo trato de jugar un poquito con ellos. Pero tú creciste con 3 hermanas, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Fue difícil para ti? ¿Te hubiera gustado tener más hermanos? Mira, afortunadamente mi mamá me daba permiso de irme con mis amigos, a jugar fútbol en las calles. Fíjate que no es diferente, el ambiente es totalmente, pues yo digo que normal. Bueno, para mí fue normal porque pues, por obviedad así crecí, pero que quizás sí pudo haber sucedido es que traigo un tema muy sensible hacia las mujeres. Este, el sensible hacia las mujeres es un grado de mucha paciencia y entendimiento de situaciones que viven las mujeres, que sí, rodeada de puras mujeres, pues. Y situaciones que a veces yo he visto que hoy hay hombres que no logran comprender por qué a veces un comportamiento errático de una mujer, o por qué se sienten mal, o qué tan mal se sienten, o por qué les invade a veces una cuestión de tristeza. Quizás para nosotros un tema como, citar un ejemplo, como un tema de depresión es algo muy pasajero. Hay en ocasiones que a las mujeres les impacta un poquito más. Y la falta de empatía y de ese conocimiento por parte de nosotros los hombres, a veces lejos de abonar, termina perjudicando eso. Yo creo que esa es una de las partes que aprendí. No, mis hermanas me trataban de maravilla, pues yo era el chiqueado. Yo era el chiqueado, pero bien, quizás y por eso no soy tan violento. En el sentido de que no me exalto. Sí soy enojón, pero me refiero es esa sensibilidad que regularmente caracterizan a las mujeres de mayor templanza, mayor en el sentido de más cuidadosas en los temas. Quizás de esa parte me ayudó bastante a mí en mi crecimiento. Sabes que algo de lo que me sorprendió mucho cuando empecé a conocerte, bueno, a través de Víctor, que le agradezco que te haya invitado, fue una parte que no tiene nada que ver con tu figura pública, sino con esa pasión por la banda de rock. 16 minutos, y si no me pasaron por ahí mal el dato. Yo creo que debe ser nostálgico recordar un poquito eso, y cuéntame un poquito de esa etapa, ¿no? Rara para mí, ¿no? Que no lo No, esperaba. éramos un desmadre, güey. No, yo creo que todavía lo somos. Mira, la música me empezó a llamar la atención. De hecho cantaba. En un momento quise cantar en la banda El Grullo porque eran mis vecinos enfrente, pero pues por obviedad no tenía la voz que tenía Chuy en el de la banda El Grullo. Pero curiosamente, a espaldas de mi casa vivía, si mal no recuerdo, era el Morro, que dicen el Morro Pro. Y llegaron a tener como 2 toquines de rock, y a mí me empezó a gustar escuchar más el rock. Que escuchaba en ese entonces unas bandas que se llaman Korn, que todavía están vigentes. Resorte, que ahí yo creo que por cuestiones económicas se volvieron a reencontrar, pero era muy buena banda en aquel entonces. Y me empezó a llamar la atención el rock, y dije, vamos explorándolo, vamos explorándolo. Mi hermana Julieta fue quien me compró la guitarra acústica, que nunca se le ha pagado, perdóname. Me compró la guitarra y fue donde le empecé a tocar. Y ahí conocí, ya estábamos en la secundaria, conocí a un amigo que se llama Orlando, que creo que es amigo también de Víctor. Y Orlando hicimos muy buena amistad,
al grado de que, pues vamos armando una banda. Él tocaba en otra banda que se llamaba Grito de Niña, si mal no recuerdo. Me corrige si me equivoco, Orlando. Estaba en Grito de Niña y yo estaba con la inquietud de tocar en una banda. Y dije, órale, pues el primer problema que tuve es, pues no tengo una guitarra eléctrica, pues ¿cómo le voy a hacer? Nomás tengo la guitarra acústica, ¿no? Curiosamente había viajado a Guadalajara, me había comprado unos tenis Vans, perdón por la marca, me había comprado unos tenis Vans y cuando regreso al Grullo, John Macías de Las Paredes, le dicen, oye, me encantan los tenis, yo los traía puestos. Dice, oye, me gustan tus tenis. Dice, güey, véndemelos. No, los acabo de comprar, o sea, ya era el lunes, el sábado los había comprado y los estaba estrenando. Ah, güey, véndemelos, véndemelos. No, y yo me acordé que tenía una guitarra eléctrica. Le dije, güey, ¿y si hacemos ahí un acuerdo con la guitarra? Órale, va. Y fue mi primer guitarra eléctrica. Fue un cambio de unos tenis por una guitarra eléctrica. Yo dije, ya di el primer paso pues para poder tener una banda de rock. Curiosamente, ya en pláticas con Orlando tomamos la decisión de formar la banda de 16 horas. Hasta ahí el arranque. ¿Pero por qué se llama 16 horas? Nos juntamos a ensayar diario a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cómo se va a llamar la banda? ¿Cómo se va? Pues 16 horas, nos juntamos a las 16. Pues órale, pues que se llame 16 horas. Ya como 16 horas. No, creo que sí tuvimos un nombre que no duró ni 2 semanas, pero se quedó como 16 horas. ¿Dónde ensayábamos? Ensayábamos enfrente diré, ahí en la casa paterna, de enfrente a donde se llama la banda de Grullo. Ellos traían un ruidajo y enfrente traíamos nosotros el otro ruidajo. Y era una cochera donde hicimos fiestononas. Digo fiestononas porque era el único escenario donde las bandas podíamos a veces tocar. Y en ocasiones era mi cumpleaños, se armaban ahí, se juntaban todas las bandas. Curiosamente cerrábamos la calle porque éramos bastante. No llegamos a tener nunca problemas con la ley, afortunadamente. Y fue donde incursionamos con la música del rock. Llegamos a tocar a Guadalajara, aquí en Bra de Navidad como 3 ocasiones. Llegamos básicamente a salir, participamos en Guadalajara en un concurso que era de boteo junto con un estudio de grabación Talking Records. Quedamos en cuarto lugar. Para nosotros quedamos campeones, no ganamos, porque fue una experiencia chingoncísima, chingoncísima, chingoncísima. ¿Qué me dio la música? Yo agradezco que el hecho de estar practicando, estudiando, me dio como que una estimulación más cerebral, una memoria un poco más pues desarrollada. Eso sí lo puedo comentar. La música me ayudó bastante a desarrollarle la retención en la memoria, porque curiosamente, y lo pongo como ejemplo, en una ocasión que no llegaron los de la banda y nada más estábamos Orlando y yo, pues vamos ensayando a ver cuántas canciones teníamos. Teníamos un repertorio de arriba de 50 canciones de rock y dijimos, caray, ya podemos ser una banda versátil y empezar a tocar. Y era impresionante, le decía, oye, no sabemos 50 canciones completas, o sea, eran más de 50, pero íbamos le íbamos apuntando. Eso es lo que me dio la música, experiencias, te quita el miedo de estar frente al público, te da mucha emoción cuando se prende la banda, empiezan a cantar, a corear las canciones, brincar. Teníamos un club de fans en el Grullo, pero no era por nosotros ni por Orlando, era por otro compañero que se llama Paco Sixtos, que le mandamos un saludo, que está trabajando en un restaurante en Los Cabos y va por el 2º año ya con premio Michelin. Estar tocando rock, ahora donde se encuentra, así de chiquito es el mundo. Que le mandamos un saludo, pues ahí él tenía también sus seguidoras, entonces para nosotros era un club de fans de 16 horas. Es una etapa muy bonita y es tan bonita que tenemos la intención de inclusive de volvernos a juntar, de volvernos a juntar por una cuestión ya de pues, qué buenos tiempos, vamos tocando, vamos a aparecer de esas bandas que ya salen con barba y algunos ya con muletas y con problemas de salud, porque la edad nos cobra en el tiempo nuestro cuerpo. Le dije, pues vamos juntándonos. Y la verdad sí es cierto, o sea, tengo mi guitarra, no, en una ocasión sí tuve que venderla, pero me volví a hacer de otra. Y no, yo creo que próximamente vamos a tener una presentación, queremos hacer, va a parecer comercial, pero es una invitación, porque no nada más es un tema de 16 horas, sino para todas las bandas de cualquier género regionales, nunca se detengan por no buscar un foro de expresión.
Nosotros queremos hacer un pequeño toquín de un festival que teníamos en aquellos años que le llamamos el Día del Castor. Venían gente de bandas de Guadalajara en octubre, en el cual que estamos organizando. Pues de paso, pues queremos de una vez retomar 3, 4 canciones con la banda. Yo creo que no hasta ahí. Y también había otra banda que les comparto, la de Canalito Surf, que ya tiene más de 20 años de trayectoria. Es un rock de surf como de los 70s, 80s, como puro riff, como los que veíamos en la serie de Batman de aquellos años. Y también se van a estar presentando. Pero es una etapa bonita para todos. Cuando empezamos a decir, oye, se viene otra vez el Día del Castor, varios, caray, 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 suena bien, porque fueron toquines en el grullo muy padres, con buenas experiencias. No, pero sí, eso yo creo que me ha agradado del rock. Toquen cualquier instrumento, no tengan miedo. No Sí. tengan miedo. Fíjate que algo que también me parece como para señalar es que además de eso, no sé en qué momento te diste cuenta porque el talento es nato, ¿no? No tuviste clases de guitarra como tal, ¿no? Bueno, si no tengo mal el dato, es algo con lo que ya naciste, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta antes de dejar el tema que pues tienes ese talentito, ¿no? ¿O no lo notabas una diferencia con tus compañeros? ¿O cómo decidiste? Pues digo, yo si quisiera tocar Sí, guitarra no veo la posibilidad de hacerlo sin clases, ¿no? claro. No, claro que sí puedes, claro que sí puedes. Yo lo logré. Eh, el hecho de solamente escuchar cómo suena la guitarra, con qué nota, me sé las notas básicas, me sé las notas de quintas, que quien sepa de música me va a decir, Brígido, eso no es nada. Y el rock es muy sencillo de tocar, es muy sencillo de tocar. Entonces, yo recuerdo que había compañeros que sí sabían, que sí saben de música y dame un re con un cambio así a 4 tiempos. ¿Cómo? A ver, solamente observando, lo escuchas y dices, es aquí, es acá, es acá. Ya empiezas a conocer tu instrumento, dónde está, qué nota, no sé qué nota, cómo suena igual. Entonces es más bien un desarrollo auditivo. Y por obviedad, siempre la agilidad que empiezas a agarrar con los dedos. Entonces, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Yo creo que muchos de los que tocamos rock vivimos esa etapa. Muy pocos realmente se dedican a lo que es la música de lleno como estudio y como profesión. Y tengo varios compañeros que sí continuaron en esos procesos y mi admiración porque en una ocasión estuve con Peri Durán, que es mi primo, en una banda que se desintegró que se llamaba Méndez. Ellos sí eran músicos profesionales, una banda profesional. Y a la hora de ensayar, nada que ver con nosotros aquí en el underground, que agarramos una guitarra y empezamos a componer o sacar un cover. No, ellos sí es notas, tiempos, termina esta canción, vamos a terminar con el tiempo fulanito de tal, le vamos a meter tal nota en cambio y vamos a meter tal canción. Y tú te quedas tan preparados. Y nosotros estábamos improvisando siempre. Estamos improvisando. La verdad, mi reconocimiento, sí ellos tienen una lectura de la visión muy amplia, un espectro muy amplio, porque pues, la música es números, son sonidos, son ondas, y cuando la logras entender, y es una invitación, en algún momento escuchen cualquier canción que les guste, pero no nada más la escuchen por escucharla porque tiene un buen ritmo. Empiecen a escucharla de instrumento por instrumento. Si tiene bajo, cómo suena el bajo. O sea, cuando escuchen la rola, traten de que el oído solamente se centre en el bajo, o se centre solamente en la guitarra, o si hay dos guitarras, o cómo suena la batería, o de qué es ese sonido. A lo mejor es un teclado, a lo mejor no sé, era un tololoche, no sé. Es escucharla y es cuando empiezas a apreciar. Es una muy buena canción. O sea, de cualquier género, ¿eh? Porque a veces se casan, no, es que yo no escucho esto, yo no, o sea, hay que escuchar los ritmos. Pero bueno, esa fue la etapa de 16 horas, mi vida de rock. Y yo creo que el hecho de que no sepamos o tener una clase donde estudiar, nomás quítense el miedo.
Y cálenle, de veras agarra la guitarra. Ya la he agarrado, la verdad es que la he agarrado, pero creo que no el la talento... sueltes, no la sueltes, no la sueltes. Sí, lo intenté un tiempecito y la única canción que pude tocar a pura guitarra fue la de Titanic, pero solamente el comienzo y ya de ahí la verdad es que yo creo que sí hay un talento que no lo tengo yo, que tal vez muchas personas sí lo tienen. Evidentemente con mucha práctica, que no lo he hecho, pero bueno, siempre yo pensé en eso, fíjate, en eso que estás comentando y yo quiero hacerlo con mis niños porque sí creo firmemente, incluso hay estudios que dicen que les ayuda incluso a las matemáticas, ¿no? El hecho de aprender ya de manera más estudiada lo de las notas musicales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Felicidades sobre todo por mantener esa pasión, porque a pesar de que, por ejemplo, yo no escucho tanto rock, se siente bonito escuchar a las personas hablar con una pasión de lo que sea, ¿no? Cualquiera que sea el tema. Así es que felicidades. No, gracias. Y ojo, el rock no nada más son gritos, ¿eh? Mi mamá decía, ¿quién se está vomitando? No, pues estamos escuchando una rola. Sí, bien. Creo también yo que algo de lo que nos forma, porque ahorita pues ven a la figura ya tal vez en un buen puesto y todo eso, ¿no? Pero que yo pienso que algo de lo que nos forma son los trabajos que vamos teniendo desde pequeños, ¿no? Y creo que en la mayoría, o hay una generalidad que nos tocó trabajar en un montón de cosas. Por ahí me enteré que estuviste de albañil, en algo de reclutamiento, y al menos a mí, por ejemplo, el trabajar en ese tipo de áreas también me ayuda a comprender un poquito a las diferentes personalidades de la gente, ¿no? No es que sean diferentes, pero sí te ayuda a comprender diferentes tipos de personalidades, Sí, claro. y eso te hace también empatizar con gente que son diferentes a nosotros, ¿no? Háblame un poquito de esos trabajos que has tenido antes de llegar a un puesto público. Caray, yo creo que parto sobre una reflexión general de que la vida no es sencilla para nadie, ¿eh? Para nadie no es sencilla. Cuando ven, sí, esto sí, pero pues a veces no valoran lo que las personas realmente estuvieron realizando para llegar a determinado lugar o que puedan tener determinado negocio. Yo creo que es una cuestión de mucha persistencia, mucha consistencia en el sentido de estar siempre comprometido de todo. Ay, pues sí, he tenido una infinidad de trabajos de la cual siento que me han formado bastante. Pues comentaba que de mi primer trabajo fue vender quesos. De ahí estuve trabajando en una tortería ahí en el Grullo. Yo creo que Víctor era uno de los clientazos ahí cuando iba a comer al centro del Grullo. ¿Se puede comentar el lugar? Claro. El hormiguero que ya se cambió, ya está como una cuadra. Ahí estuve trabajando en el hormiguero un tiempo. Trabajé en una canchita de fútbol vendiendo cervezas. Por eso soy buen negociante también. Yo no sé por qué la cerveza se vendía como si nadie quisiera, ¿eh? Como si fueran las últimas. Me estuve vendiendo cervezas. Hubo un tiempo que estuve vendiendo hot dogs en la noche. Terminábamos con las 2 de la mañana. Ay, eran unos desvelos en la mañana. Híjole, vamos a la prepa. Era pesado. ¿Cómo llegué a ser albañil? Fue gracias a otro trabajo, El Zurdo, que es muy popular ahí en el Grullo, hace uniformes deportivos. Curiosamente, yo estaba buscando empleo, era diciembre, de veras, ya me acordé, una semana antes de Navidad. Y un compañero que se llama Charlie dice, pues igual, pregúntale al Zurdo, a veces tiene jale. Porque a veces les llegaban un montonal de pedidos y pues ocupaban más mano de obra, ¿no? Y llegué a su casa, se llama don Alfonso. Don Alfonso, ¿cómo está? Le dije, bien. Oiga, de casualidad no tiene trabajo. Me dice, no, pero vente mañana. Ah, vente mañana. Pues es una semana donde entras a manejar serigrafía, el sistema de aulado, sublimado y otros tipos de técnicas de estampado. Pues yo apenas iba empezando, no sabía nada de lo que era. Vamos a hacer el negativo, todo el proceso está impresionante. No sabía nada, yo estaba aprendiendo. Y se lo comento de reflexión porque a veces te encuentras en la vida personas muy valiosas, ¿eh? Que hay que agradecerles. Y yo fue uno de los que les agradezco. Pues llega el día de la raya, ya les están pagando todos y pues dije, pues a mí no me van a dar nada. O sea, yo apenas estoy empezando a aprender. Pues resulta que llega don Alfonso conmigo, me paga y a los demás compañeros les había pagado también su aguinaldo
Y todavía me dice, toma, llévate otros 500 más para que te compres algo en Navidad. A mí, yo se lo agradezco a don Alfonso. Él me enseñó ese proceso de hacer la serigrafía y estuvimos trabajando, ¿qué? Pues como un año o dos, más o menos. Sí nos aventamos un buen de tiempo ahí con don Alfonso. Posteriormente me salgo de ahí, me dan un ofrecimiento de otro trabajo con un primo de él que tenía un negocio similar, el cuate. Cuando estuvimos trabajando con el cuate, ahí es donde entro con el tema de la albañilería. Cuando estuve trabajando con el tema del cuate, decide él, para ese entonces ya trabajaba Orlando también, mira, desde cuando tengo amistad con él, decide ampliar su negocio al grado de construir ya una maquila de los uniformes. Ya no nada más era estampado, sino ya era la fabricación con tela, corte y vámonos. Y pues no tenía albañiles. Y como no había jale, nos pusimos a trabajar nosotros también en la obra. Yo creo que ahí me descompuse la espalda, porque pues, uno piensa que se siente Superman cuando eres adolescente. Este, empezamos a hacer las zanjas, cargábamos piedras, a veces llegaba con dolor de la espalda, pero uno nunca llega a pensar o visualizar los efectos que puede ocasionar no traer el equipo necesario para poder trabajar, que en este caso son las fajas. Pues yo me sentía Superman y yo en un futuro ya después me di cuenta que fue eso. Ahí trabajé en la obra, después terminé de ahí y por emergencia sí terminé trabajando en otra, como 2 semanas en otra obra, pero sí estuve un tiempo de peón, estuve un tiempo de peón. De ahí sale una oportunidad y me voy a trabajar a Desert Glory, que es una empresa que todavía está instalada en Tuscacuesco, y me dan la oportunidad de trabajar en recursos humanos. Y en esa área, en recursos humanos, fue donde tuve la oportunidad de conocer gran parte del país, porque me tocó a mí el área de capacitación y reclutamiento. Entonces llegaban las personas, a mí me tocaba dar la capacitación de inducción, ya dependiendo de cada área también se les daba un preámbulo y ya cada área ya se los especializaba. Llegó un punto de crecimiento de la empresa también donde ocupábamos más mano de obra que la región ya no lo aportaba. Y no lo aportaba porque hay más invernaderos en la zona de Tuscacuesco que también estaban en ampliación. Fue donde tuve la fortuna, pues a ver si no se me escapa alguno, pues de conocer a Nayarit, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, pues Aguascalientes, Colima, pues está cercano, o sea, Zacatecas, donde nos mandaron también a Oaxaca y creo que nada más. Son los que me acuerdo ahorita. Sonora fue el más lejano. O sea, nos aventamos como un día y medio en camión. No, fue bastante para nosotros. A un lugar donde no pudimos reclutar a nadie. Pero bueno, así se trabajaba en aquellos. No sé si ahora actualmente hagan lo mismo, pero sí llegábamos a traer camiones. Fue donde trabajaba como reclutador de personas. Llegabas, te presentabas con el Servicio Nacional del Empleo, ellos te vinculaban con los gobiernos municipales y a la vez ellos reunían a las gentes y tú llegabas como ponente ofreciendo una oportunidad laboral y ellos decidían si se venían o se quedaban. ¿Sí? Y ya nosotros llevábamos contratos, llevábamos todo para que en cuanto subieran las personas ya se vinieran para acá. Oye, Brígido, ¿tú eres de esas personas regenteadoras? No, yo creo que en la empresa que yo trabajé fueron muy cuidadosos, nunca hubo menores de edad. No hubo, era una de las máximas. Si bien un camión con menores de edad no puede salir por la responsabilidad que conlleva. ¿Sí? Hay otras empresas invernaderos que en el camino tuvieron que hacer modificaciones para poder generar las condiciones de seguridad para los niños, como el hecho de construir escuelas y campos deportivos. En el caso de Ser Gloria, en aquel momento, estamos hablando del 2006, ahorita ya todo lo que estoy comentando ya prescribió, pero eran condiciones totalmente diferentes. Y ahí fue donde empecé a conocer a muchas personas. La verdad les agradezco. Cristóbal Cortés, le mando un saludo de estar en Tuscacuesco. Ahorita es el encargado de una nave directamente en Estados Unidos, en California, creo que se encuentra de Desert Glory. ¿Qué hace Desert Glory? Jitomatitos cherry cherb, los chiquititos, que también le llaman como de fruta, tan ricos, se lo recomiendo. Le pones sal y limón y sabe a cuerito. De ahí, ¿qué pasa? Ya estaba estudiando ciencias políticas, decido irme a Guadalajara. El hecho de irme a Guadalajara no fue sencillo,
pues no teníamos la solvencia económica como todos desearíamos tenerla y por obviedad yo seguía trabajando. Mis padres me apoyaban con 400, 500 pesos. Mi mamá me mandaba comida en topper y eso es lo que la hacía rendir en la semana. Vivía con otros compañeros, rentábamos el departamento. Las rentas no estaban tan caras como ahorita, tan estratosféricas en la zona metropolitana. Y a la par, cuando yo regresaba los fines de semana al Grullo, tenía dos trabajos. Me iba a la bodeguita del medio, que actualmente existe la bodeguita, pero ya es una pizzería, y trabajábamos de meseros hasta la noche. Y había una máxima. Tienes dos opciones, ¿eh? No, no me estoy justificando, así es esto. Cuando cerrábamos, siempre había clientes que se quedaban y te seguían consumiendo. Ya prescribió, no me vayan a regañar. Y tenías una máxima ahí en el bar con el dueño que era Fernando. Fernando y el Chore. Dice, a ver, es o aguantas a los borrachos o te pones borracho. Y para ellos era consumo. Dijo, pues agárrense una cerveza, barra libre para ustedes, nomás no abusen porque mañana hay que trabajar. Nos tomábamos una cerveza y seguíamos vendiendo. Ya prescribió, no me regañen. Y a la par, los domingos me iba a trabajar con el doctor Álvarez. El doctor Álvarez tiene un ranchito allá para la labor. Íbamos, sembrábamos árboles, regábamos los árboles, llevábamos el alimento a sus vacas. Y básicamente eso era lo que, de la manera que yo me salía adelante, me subsistía. Hubo un momento, bueno, pues afortunadamente llego a la universidad con el tipo de sed de conocimiento que traía, porque era una sed de conocimiento de aprender ciencia política. Ya no era un estudiante balín. Bueno, no tan balín, porque sí era muy, muy aplicado también en Outland. Llegué a ser el presidente de ciencias políticas de ahí. Llegué, pero ya más centrado a estudiar. Y a los maestros les preguntaba de todo. Era un nerd, la verdad que lo puedo comentar así, era un nerd. Me aplicaba en las lecturas como no se dan una idea, cuestionaba, hacíamos reportes, hacíamos ensayos. De los maestros que ahorita son más reconocidos, que les agradezco también, pues el propio maestro Enrique Ibarra Pedrosa, quien ha sido mi mentor no solamente en la escuela, sino ha sido mi mentor en toda mi trayectoria política. Es una historia muy interesante con él. Y está Clemente Castañeda, que actualmente es senador. Fue mi maestro también. Él me iba a reprobar, que por cierto, esa charla la tuvimos aquí en la huerta, en una ocasión, en una gira que tuvimos con Enrique Alfaro, que nos recibió amablemente y en paz descanse Chava Magaña, que era un líder regional importante aquí. Y me gustaría comentarles esa experiencia de Chava Magaña, porque es muy buena. Y estábamos conversando y dice el maestro Ibarra, oye, Brígido, ¿con cuánta calificación pasaste con Clemente? Porque los dos eran mis maestros simultáneamente. Dije, no, Lex, me da vergüenza. No, ¿por qué? Dice, pues casi repruebo. ¿Cómo? ¿Cómo que andabas reprobando? Porque yo creo que con Clemente fue la única materia en la que pasé de panzazo, pasé de panzazo. Y a Clemente, bueno, Brígido, es que no es mi problema que tú no domines el inglés. Las clases de Clemente Castañeda eran 80% en inglés. Hablaba en inglés, exponía inglés. Los libros de cualquier materia pues, traen tecnicismos. A un hello, hi, bye. No, eran tecnicismos en ciencia política. Que dices tú, pues, ¿qué dice? Me dio oportunidad de realizar una presentación y entregarle un ensayo y eso fue lo que me libró de reprobar, pero me iba a reprobar el maestro Clemente. Ya, por eso decía el maestro Clemente, pues no es mi problema que no sepas hablar inglés. Si tienen oportunidad de estudiar inglés, por favor, no se limiten solamente con el inglés, agarren cualquier materia. Es muy bueno dominar más de un idioma. Entonces, esta es la experiencia que tenía. A ver, con Chava Magaña. Chava Magaña, yo lo conocí por mi papá previo a los ejercicios que teníamos en la política en esta región para ese entonces. Yo creo que nos dimos la vuelta aquí, era como en el 2000,
2011 más o menos, estuvimos aquí en la huerta y Chava también traía el tema de la liberación de Tenacatita y tuvo presiones fuertes por parte de grupos empresariales, donde en una ocasión un abogado le dice, oye, pues, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y Chava fue muy sincero, que ahí le aprendimos bastante. Dice, a ver, está bien fácil. Sabemos que los juicios ustedes los tienen avanzados, ustedes tienen recursos, ustedes tienen toda abogados posibles que se puedan pagar, nosotros no. Pero hay una cosa que debemos de entender. La sociedad tiene el derecho de pelear lo que considera que es suyo. Dice, si ustedes les van a ganar ya en el juicio, pues también es como un niño. No nada más lo regañes y lo limites, déjalo llorar. Déjalo que desahogue. Porque si no al rato va a ser más complicado para ustedes que la sociedad los acepte. Y tenía razón, o sea, tiene razón. Ya las situaciones en lo que quedó, no sé, no estábamos metidos en esa lucha. Pero sí lo último que supe es que sí se logró liberar Tenacatita, pueden ir con mucha precaución. Y está muy padre, son las experiencias. Bueno, me regreso a donde íbamos. Ahí fue donde empecé a conocer a los maestros, donde empecé a estudiar y cómo llego a donde actualmente estoy. Como era un alumno muy inquieto, soy de fuera, todos los fines de semana, para ese entonces yo llegaba a los lunes. La primera materia que tenía los lunes era con el maestro Ibarra, que era el poder legislativo. Y en una ocasión me preguntó que por qué a veces llegaba tarde. Y ya le comenté, pues es que yo vengo de fuera, soy del Grullo, mira qué bueno que vienes de estudiar desde fuera. Le dije, pues dependiendo mi raite, porque era de raites, que a base de eso tuvimos una iniciativa de ser un sindicato de raiteros ahí en Facebook y varios se publicaban, dos raites. Ahorita hay varios, qué bueno. Y fue un diciembre donde va una gira de Andrés Manuel López Obrador al Grullo. Y es donde coincido con el maestro. Maestro, ¿cómo está? Ya ve que sí soy de Grullo. No, qué bueno. Y para ese entonces estaba la promoción de Andrés Manuel López Obrador. Estaba en el movimiento de regeneración. No era el gobierno legítimo para ese entonces. Y yo recuerdo que le dije al maestro que la carretera hacia Guzmán estaba muy fea para que se fueran con cuidado. Me dice, mañana nos vemos en la oficina. Pero quiero comentar que para ese entonces yo ya laboraba en el Congreso del Estado de Jalisco con una diputada que se llama Verónica, ahí ahorita se me va su apellido. Ahí fue donde conocí a Ismael del Toro, donde conocí a Enrique Alfaro, donde por medio de Clemente Castañeda, que era mi maestro y él era asesor. Pues, Brígido, ¿cómo estás? Pues ahí empecé a hacer amistad con ellos, pero yo estaba participando en el PRI. Brígido, ¿cómo que estuviste en el PRI? Nunca estuve afiliado, pero sí estuve participando con los equipos del PRI, porque la diputada era priista, con Arturo Zamora también. Arturo Zamora no, era... Se me olvida su apellido, pero era de Zapopan y era priista, iba para candidato a diputado. Veo al maestro Ibarra y me dice, acompáñame, ven. Me empezó a preguntar de mi vida, qué aspiraciones tenía, qué iba a hacer. Y yo recuerdo que me trajo placeando por toda la universidad, el Centro Universitario de Ciencias Humanidades, el CUSH, que ya no está ahí, ya lo cambiaron a la parte norte. Y al final dice, oye, no sé si te interesaría que empezáramos incorporarte al tema de movimiento de Andrés Manuel. Me preguntó de eso, yo fui muy neutral, que no tenía mucho conocimiento porque yo me estaba centrando más en mis estudios como ciencia política, como materia, que las circunstancias políticas en las que se vivía el país. Al decir circunstancias políticas no estaba tan involucrado con actores políticos. Le comenté que tenía una participación dentro del PRI y sus palabras, ¿sabes? Fue, Rígido, no te equivoques, toma una buena decisión. Me hace la invitación, yo creo que no tardé ni 2 días cuando le dije que sí. Agradecí toda la parte del PRI y me incorporé a laborar con él. En el camino fui dándome cuenta quién era Enrique Ibarra Pedrosa. Yo para ese entonces desconocía quién era. Ya vi que había sido varias veces, había sido regidor de Guadalajara, había sido diputado, fue representante del PRI a nivel nacional en el Instituto Electoral,
Era el encargado de formación política, o sea, traía una trayectoria, fue candidato a diputado, buscó el PRI estatal, fue candidato a diputado a gobernador en el 2006, y yo francamente yo no sabía de su trayectoria para ese entonces. Fue en el camino que dije, ah, caray, fui aprendiendo bastante y todavía sigo aprendiendo bastante de él. Pero bueno, es una vida muy larga, y con un montonal de experiencia. Pero sí viví, yo creo que como es todo, y no tengan miedo si llegan a vivir una etapa muy complicada de la vida, van a aprender bastante, nunca se van a dejar derrotar, sigan batallando. Temas que francamente había días que no tenía que comer, es en serio, ¿eh? Inclusive cuando apenas ingresaba a participar con el maestro Ibarra. Sí, sí, llegué a comer cereal con agua, ¿eh? No es broma, sí es en serio. Y no tengan miedo tampoco de hacerlo en una casa, pero también no tengan miedo de pedir ayuda, ¿eh? También. No tengan miedo de pedir ayuda, que siempre va a haber un amigo que te va a extender la mano. Sí me tocó varias veces de que ay, ya no tengo leche. Pues ya la noche, ya, para lo que queda, eres joven. Cereal con agua. Pero sí eran etapas la verdad, muy buenas. No, ninguna me arrepiento, más bien las agradezco. Qué bueno, o sea, son anécdotas que te van formando como actualmente. Bueno, si sigo platicando mi historia, nos vamos a alargar bastante, porque sí tengo muchísimas anécdotas ahí. Bien, Ya Brígido. de mi trayectoria política. Sabes, Brígido, algo que a mí me llama mucho la atención y mucha gente no estamos adentrados tanto en la política, ¿no? A mí me gusta mucho del mundo de acá en el que yo vivo, que hay como mucho cotorreo y mucho de eso, ¿no? No sé si dentro del mundo de la política existan algunos temas que sean, no sé, controvertidos, chistosos, que nos puedas platicar para que también se entere la gente, pues que no todo es seria la cosa, Claro, ¿no? claro. No, en la política se vive de todo un poco, pero ahorita se me viene a la mente una que no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con política, pero yo creo que públicamente va a ser la primera vez que lo comparto, y que muy pocos saben. En una ocasión me amenazaron de muerte y fue por un problema que ni siquiera era mío, no era mío. Eh, Cada persona tiene sus propios trastornos, y son muy respetables, y yo recomiendo que cuando tengan una situación así, pues que también se atiendan. En una ocasión estábamos pues pisteando varios amigos de Grullo, efectivamente en el Grullo, y llega X persona que resulta que había terminado con su novia, y su novia estaba en la bolita con nosotros. Y son de esas relaciones como que se sienten ellos entre que incómodos. Y esta compañera, junto con otra amiga que venía, dice, oye, pues como que la verdad no estaban cómodas ya, con la presencia de este individuo, y me dice, oye, no, pues si quieres nos puedes llevar a la tienda que para comprar agua, igual y traemos más cervezas y lo que sea. Le dije, está bien, y yo recuerdo que nos subimos al carro, le empezamos a dar, y en eso volteé en el retrovisor, y curiosamente su ex se subió a su camioneta y se nos pegó, y veo que se pone en un grado como de miedo la compañera, y dije, pues vámonos acelerando el carro. Yo le empecé a dar. Le dije, no, no creo que nos esté siguiendo. Yo le aceleré el carro, me alejé bastante de él, y hubo una parte donde nos salimos de la carretera y me puse así como encostado, como tipo policía vigilante. Me metí hacia atrás y pasa la camioneta hecha la madre. Y en una de esas frena. Y empieza a girar hacia con nosotros. Dije, sí, sí viene con nosotros. Sí, venía por la compañera que yo traía. No, pues qué es lo que hago en cuanto veo que está dando la vuelta, pues yo salgo recto y me voy. Y me fui ahí a la gasolinera Castañeda, ahí en Negrullo, enfrente de la preparatoria. Y ya pues, nos bajamos como si nada, ¿eh? O sea, como si nada pasaba. Nos íbamos a meter a la tienda, y llega este individuo y avienta la camioneta casi de frente, se para, se baja, llega y me confronta, la próxima vez que andes con fulanita de tal, me empezó a aparecer una canción de reggaetón, en el río, en el en la alameda, en el jardín, te voy a meter un... Y dije, órale,
Tú me estás amenazando. Te estoy advirtiendo, me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Arre, gracias, Y se da la vuelta y se va hecho a la madre. Y ya sale las dos compañeras porque se metieron a la tienda asustadas. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? No, pues esto, le hablamos a los otros amigos. Oye, hay una persona, este compañero que llegó, pasó esto. Dice, va llegando ahorita. Todavía no arrancamos ni para el periférico cuando nos marcan, güey, ni venga, ya vamos para allá. También se había dicho de palabras con los otros compañeros. Por la situación que nos pasó acá, oye, que tuviste ahí una situación con ellas y no se vale, pues es que son temas de parejas, pues, y terminaron embarrando a todo el grupo de los amigos. Posteriormente, al día siguiente, yo estaba lo voy a ir a denunciar. Me enteré que fue a la casa de la compañera, amenazó también a su papá. Fue una situación complicada con él. Yo dije, no, sí lo voy a ir a denunciar. Fui a la gasolinera, pido de favor las grabaciones, yo esperando que tuvieran audio. Y me dice el dueño o el encargado en ese momento, ya en paz descanse, era Oscar Castañeda. Y me dice Oscar, oye, pues es que ya vi el video, pero es mi cuate también, güey. Para la gente que conoce a Brígido, si algo lo caracteriza es que es muy apasionado de la política, y yo creo que eso te ha llegado también a donde estás, ¿no? Porque algo que me gusta mucho es que estás formado, además, se lo comentaba a Fernando, que para mí es muy importante que la gente que dirige y puestos importantes pues esté formado, tenga una formación profesional, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que es lo que te ha llevado hasta donde estás. Me gustaría que nos platicaras, porque actualmente eres director de servicios estatales en el gobierno del estado de Jalisco, y yo de verdad es que desconozco como cuáles son específicamente las funciones, ¿no? Uh-huh. A ver si nos puedes comentar un poquito de qué es lo que haces actualmente. Por supuesto. Puesto. Miren, es una dependencia que se llama, la conocen como la UNIRSE, Unidad Regional de Servicios Estatales. Tiene un acrónimo. Quien se le ocurrió ponerle nombre UNIRSE fue muy creativo, porque efectivamente esa palabra engloba nuestras actividades. El gobierno del estado tiene, al igual que cualquier gobierno municipal, pero en el caso del gobierno del estado, tiene un abanico tan amplio de servicios, tan amplio, que no se logra, porque vivimos en un estado muy grande, no se logra tener los servicios del gobierno del estado en cada uno de los municipios, mucho menos en cada una de las comunidades. Es muy grande el estado de Jalisco. Entonces, el objetivo de nosotros es participar en coordinación con los gobiernos municipales. Somos como un medio de engranaje para que los servicios puedan llegar a la mayor cantidad de población o lugares. Servicios como el más popular o el más demandante son los módulos itinerantes para trámite de las licencias. Ese es el más demandante, pero por citar algunos ejemplos, tenemos el registro público de la propiedad, que tiene un catálogo muy grande. Bueno, y así, si nos vamos hacia asistencia social, el IDEF, que a pesar de ser OPD, hay muy buena comunicación con la UNIRSE, pero si nos vamos a ese sentido nosotros colaboramos con cada una de las dependencias del gobierno del estado que realizan un trámite, ver cómo los podemos acercar lo más posible a los municipios, pero en coordinación con los gobiernos municipales. A la par, los gobiernos municipales, por obviedad en ocasiones, no logran poder generar una agenda que puedan ofrecerle a sus propios ciudadanos. Y no significa que no lo logren por falta de capacidad que ellos tengan como humanos, como gobernantes en turno, sino va en el sentido de que quizás las condiciones económicas de su municipio y de su administración no les permiten poder generar, quizás me aventuro con este comentario, lanzar un programa social propio como si lo hace Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, que son municipios con grandes cantidades y capitales de dinero que pueden generar programas sociales particulares.
Y ahí es donde entramos nosotros. El gobierno del estado también tiene programas y es ese acercamiento. O sea, básicamente unirse en la dependencia, que es el engranaje entre las dependencias del gobierno del estado, coordinarlas con los gobiernos municipales y al igual las peticiones de los gobiernos municipales, coordinarlas con las dependencias de gobierno. ¿Sí? Que esa facultad tenemos en la ley de poder colaborar con los gobiernos municipales. Por otra parte, tanto la UNIRSE como la DERCE, como lo que es el área de la región sanitaria, somos representantes del gobierno del estado dentro de esta región. No estamos hablando exclusivamente de determinado secretario, determinado coordinador o de nuestro propio gobernador Pablo Lemos. Nosotros somos una imagen y somos representantes de ellos ante las situaciones. Inclusive somos los primeros respondientes. ¿Por qué decir primeros respondientes? Porque nosotros estamos en la región, ¿sí? Y no en Guadalajara. Que esa es la parte que tenemos. ¿Qué ventaja hemos tenido nosotros en unirse? Le mando un saludo a los 20 presidentes municipales con la que hemos hecho muy buena sinergia, muy buena participación. Tenemos muy buenas amistades con ellos, donde el teléfono siempre ha estado abierto, pero más allá del teléfono, una comunicación muy colaborativa y comprometida, donde hay situaciones donde sabemos que administrativamente son complejas, buscamos el cómo sí poderlo resolver. Y cito un ejemplo de lo que hemos tratado de resolver. Tenemos el problema, que es un problema generalizado, no es de determinado municipio, es generalizado en todo el estado. Quizás otros estados lo tienen también, y es el uso de las motocicletas. Voy a ser muy cuidadoso con esto porque es un tema muy sensible, inclusive con el tema de los operativos que se llevan a cabo. Lo que buscamos es de que todas las unidades ya estén regularizadas, ¿sí? O sea, que estén dentro del padrón, que estén en el marco del apego de la ley, no es por un tema de seguridad general. ¿A qué me refiero? Seguridad, yo como particular a la hora de traer un vehículo que esté debidamente registrado, que pueda contar con un seguro en caso de accidente, que yo sé que los seguros de las motocicletas es más complicado que los de un carro, pero al menos tener algún respaldo. Algún respaldo. Hace rato tuve un incidente en la carretera casi con un motociclista, ahí si me escuchas, fui yo, ahí te mando un saludo, donde por poco y colisionamos y de repente no traía ni casco, no traía ni reflejante, pues nunca lo vimos, no traía ni siquiera claxon. El claxon fue su palabra que nos dijo, hijos de... ¿verdad? ¿Para qué me gritas después si estás viendo que los dos estamos apegándonos? Y va en exceso de velocidad. Entonces, perdón, ya me estoy desviando, me encanta platicar. Este, ese tipo de regularización es la que se busca, pero no es tan sencillo. Las motos se venden como si fueran bicicletas, ¿sí? Y más, cuando compras un vehículo, regularmente las agencias te entregan tu vehículo con una prestación de servicio con un precio quizás más económico o accesible a la placa. En el caso de las motocicletas, no. Vas a Coppel, te sacas una motocicleta. Y tienes 3 meses para poderle poner placas, pero hay personas que las sacan a crédito donde no se les entregan documentos, por ende no puedes ir a sacar una placa. Es un tema muy complejo de legislación que se debe de analizar, pero el tema no es eso. A nosotros como ciudadanos nos obliga tener las normas de la placa. ¿A dónde vas con esto, Brígido? Estás hablando mucho. Bueno, a la hora de tratar de buscarle una solución muy práctica en cada una de las comunidades para que todos puedan verificar sus motos, nos encontramos que el proceso se divide en 3 dependencias del gobierno del estado. Entra lo que es quien te expide la placa, que son tesorerías con las recaudadoras. Tenemos lo que es ciencias forenses, que se encarga de verificar que el vehículo que viene en la factura sí coincide con el número de serie, pero entra otro tercero factor ahí. Entra fiscalía, que la fiscalía tiene que revisar que no se cuenta con alguna búsqueda de algún robo, con algún antecedente de algún acto delictivo que involucre ese vehículo, que yo sé que no pasa así y no va a ser así, pero sin embargo es parte del procedimiento. Y en este proceso de verificación, lejos de ser muy rápido, entre que Ciencias Forenses llega, lo checa y sale, nos encontramos que se tiene que mandar a validar hasta Guadalajara.
Y lo que estamos trabajando, porque es parte de nuestros ejercicios para flexibilizar los procesos, es ver cómo podemos acortar el tiempo que se hace cuando el de Fiscalía solicita información a Guadalajara para que le digan el vehículo está en orden, luego se lo remite a ciencias forenses para que pueda sacar su placa. Ese proceso, desafortunadamente, estamos en una condición donde para ir para validar un vehículo en esta región tienes que ir a Autlán. Se complica por obviedad por algunas personas llevar a las motos para allá. Y estamos buscando efectivamente hacer un módulo itinerante que podamos ir a acercar los servicios a cada uno de los municipios de manera ordenada y calendarizada para poder verificar, para poder ayudar y acercar para la verificación de los vehículos. Entonces, esa es parte de las funciones de la UNIRCE. Ver cómo agilizamos los procesos, no solamente de estos, sino de cualquiera de los servicios que presta el gobierno del Estado hacia los ciudadanos y hacia los gobiernos municipales que recaen también en los ciudadanos. Eso es la UNIRCE. Tenemos comunicación con muchas dependencias, tenemos cuantificadas 34 dependencias dentro de estas dos regiones, porque atendemos en este caso dos, Sierra de Mula y Costa Sur. Bien, me da mucha tranquilidad sobre todo ver que estás en ese puesto, porque bueno... ¿Tienes una moto también en problemas? No es por eso. Lo que pasa es que es como el hecho de que estés aquí cortito, el hecho de que seas muy abierto a escuchar, o sea, no como cierres puertas a diferentes colores y ese tipo de cosas, pues da mucha tranquilidad a que aquí alrededor pues estemos como bien atendidos, ¿no? A veces pasa que cuando vemos una persona en un puesto político importante, sentimos como esa barrera, ¿no? Y yo la verdad es que no la siento contigo, te siento muy, muy abierto, eres de sangre muy liviana y bueno, eso es reconfortante, por ahí va mi comentario. Yo sé que tienes muy, muy apretada la agenda, Brígido. Me gustaría cerrar para conocer un poquito la familia de Brígido, que nos hables un poquito de tu esposa, que algún día por ahí como me platicaron, te negó, algo así, alguna anécdota por eso hay. Sí. Y también que nos hables un poquito de tus hijos, la familia que has gracias. formado. No, gracias. Mira, pues a mi familia, yo creo que todos queremos a nuestra familia, la aprecio. Un hijo le gusta béisbol, la Sara está estudiando psicología y pues el pilar aquí pues es mi señora Adriana, a la que siempre le agradezco su apoyo, su paciencia y esas maneras en que me dice bichito, sal bichito y hazlo, sí, hazlo. O inclusive a veces dice, haz un desmadre. No significa que haga un desmadre, sino va a impulso, es un medio de impulso que le aprecio. Pero esa anécdota que me platicas que me negó, en una ocasión estábamos en la casa, habíamos contratado un servicio de creo que fue Megacable en Guadalajara. Yo sé que ya no trabajan así, ya están sistematizados y todo. Pero llegan a la casa, yo estaba dormido y ya tocan. Y ya cuando, oiga, ¿quién? Le echaron el grito. Estamos buscando a Ernesto. Y Adriana, aquí no vive, está equivocado. Y yo entre semidormido alcanzo a escuchar, mija, pues soy yo, me llamo Brígido Ernesto. Pues, oye, el compañero de soporte que viene a instalar, dice, pues, ¿cómo chingados se pronuncia Brígido? Ah, pues Ernesto, me conocen como Brígido, por mi bisabuelo Brígido, que fue presidente municipal en 1823, del Grullo, Jalisco. Entonces, no, de decir Brígido, que parece apodo, que por cierto, por eso casi no tengo apodos. No, pues mejor Ernesto. Entonces llega diciendo Ernesto y mi hija, pues soy yo, y dice, ay, pues te llamas Brígido Ernesto. Pero sí, fue una vez en que se le chispa, tío. No, pues a mi familia, les mando un fuerte abrazo a todos, cuiden a sus familias, independientemente de las situaciones en las que vivan, porque de la sociedad hay de todo, Hay familias muy unidas, hay familias donde las comunicaciones no son muy buenas, pero créanme que mientras exista lo que es confianza, comunicación y paciencia, esas tres, alguien más me había dicho una más, yo creo que todo tipo de relaciones y de familias pueden funcionar muy bien, pero pues esa es la familia de todos. Bien, Brígido, la verdad es que me gustaría seguir platicando mucho tiempo contigo. Yo entiendo que gente en tu nivel
pues está con la agenda bien apretada. Es por eso que te agradezco mucho que te hayas dado una vuelta por acá. Cuando quieras podemos tener una charla ahí cuando tengas una visita por aquí, por la huerta, por los alrededores, pues no dudes en llegar y pues tienen las puertas del búnker del talento abiertas. Sí, no, pues muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a todo el auditorio que está viendo este programa. Discúlpenme las majaderías que se me salieron, pero pues es parte de mi esencia. También comentarles que gracias por el tema del cumplido que me comentas de funcionario de alto nivel. Yo soy como ustedes. Ustedes grítenme en la calle, seguido me echan un grito, yo voy a gritar. Y también les he comentado, si algún momento me ven distraído, pues nomás tengan mi paciencia, pero siempre voy a estar atento a todos. A veces me mandan mensajes en Facebook, les agradezco a quienes me mandan mensajes, se los contesto, tardío, pero los contesto. Sí, porque yo soy el único community manager que me tengo. Pues gracias a todos ustedes también. Sigan viendo este programa, se vienen entrevistas muy buenas. De aquí los compañeros me estaban platicando y échenle ganas todos. Gracias. Muchas gracias, Brígido.